Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean para todos ustedes multiplicadas en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre Jehová en esta hora de la mañana. Hemos venido guiados por el Espíritu Santo a convocar, a invocar, a santificar, a glorificar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre bendito, a nuestro Padre amoroso, justo, benigno, a nuestro Padre lleno de misericordia, dándole gracias a nuestro Padre siempre. Múltiples acciones de gracias por toda la grandeza de su amor, por toda la pureza de su ser, dándole gracias por toda la majestuosidad de su poder. Nuestro Padre es todopoderoso, es todo santo, y le damos gracias porque podemos hoy como hijos venir a Él, podemos venir con confianza sabiendo que Él tiene vestido de Padre, naturaleza de Padre, y nosotros tenemos naturaleza de Hijo. Por eso le damos gracias porque todo esto es posible a la obra gloriosa del Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso también sea glorificado, alabado, exaltado, honrado, loado el Señor Jesús en todo el universo, en todos los pueblos, en todas las lenguas, en todas las razas. El Señor Jesús sea digno de que toda rodilla sea doblada ante Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Bueno, amados, vamos a decirle a nuestro Padre en esta hora que deseamos como niños la palabra que alimenta nuestra alma, que deseamos el maná que viene en la mañana y que estamos dispuestos para comer, beber, para ser nutridos de su rica palabra. Vamos a fluir en el capítulo 3 del libro del profeta Jonás. Y en el nombre del Señor y para el Señor leemos las Escrituras. Dice el capítulo 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, tenemos el capítulo 3 en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé la palabra que nutre, la palabra de luz, de sabiduría y entendimiento, para poder ser edificados a través de esta porción de las Escrituras. En el capítulo 3 vamos a encontrar que por segunda vez el Padre Celestial, Jehová Dios, vuelve y envía a Jonás a llevar el mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Que la primera vez que Jehová lo envió, Jonás había huido de la orden. Jonás se había desviado, tomado una embarcación para Tarsis. Pero una vez que Jehová Dios lo perdonó, una vez que Jehová Dios lo sacó del vientre del pez, e hizo que el pez vomitara a Jonás, bueno, nuevamente dice la Escritura que Jehová volvió a visitar a Jonás y lo volvió a enviar por segunda vez. ¿Por qué por segunda? Porque ya Jonás había sido enviado en la primera, pero en la primera vez no se logró el objetivo a causa de la desobediencia de Jonás. Pero ya en el capítulo 3 vemos que Jonás, después de lo que sucedió con el pez, después de lo que le sucedió en la mar, después de lo que le sucedió en el camino a Tarsis, ahora sí Jonás obedece el mandato de Dios. Dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Entonces vemos un Jonás que obedientemente ahora va a responder al mandato de Dios, a la orden de Dios de ir a predicarle a Nínive. ¿Quién es el destinatario del mensaje? Los ninivistas. Jonás debe ir a Nínive, a una ciudad grande en extremo, a predicar que Jehová Dios va a hacer juicio y que es necesario que ellos se arrepientan. ¿Qué ocurrió en esa visita del profeta Jonás a la ciudad de Nínive? Dice que cuando Jonás anunció la predicación del Evangelio de Dios, diciéndole a los ninivistas que en 40 días Nínive sería destruida, y predicó el mensaje conforme a la palabra de Dios, los hombres respondieron con arrepentimiento, los hombres respondieron con fe. Dice que los hombres en Nínive creyeron a Dios por medio del mensajero, por medio de Jonás, y el mensaje llegó hasta el rey, y el rey proclamó a toda la nación arrepentirse. El rey de Nínive convocó a que desde el menor hasta el mayor, todos le ofrecieran a Dios arrepentimiento, para que Jehová detuviera el juicio en los 40 días que estaba profetizando el profeta Jonás sobre esa nación, sobre esa ciudad. Entonces, ¿qué dice el capítulo 3? Nos muestra cómo por medio de Jonás Nínive logró el arrepentimiento. Nínive logró que Dios le hiciera el juicio del cual había dicho. Dice que viendo Dios lo que ellos hicieron, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Ellos se convirtieron de su mal camino, y viendo Dios que se habían arrepentido y vuelto del mal camino, dice que Jehová Dios se arrepintió del mal que había hecho, se detuvo y no lo hizo. Entonces en el capítulo 3 es un capítulo positivo, es una muy buena noticia. Los pecadores se arrepintieron, Jehová detuvo el juicio, el portador de la palabra, el predicador, el profeta obedeció el mandato, y todo en el capítulo 3 está saliendo o está teniendo resultados positivos gracias al amor de Jehová, a la misericordia de Jehová y a la obediencia al mensajero y al espíritu humilde, al corazón humilde que tuvieron los pecadores. ¿Qué hicieron los pecadores? Aceptar el mensaje, aceptar el mensajero, ir y arrepentirse, guiados por el espíritu de la palabra, se arrepintieron, desde el menor hasta el mayor, incluso hasta los animales. Dice que los colocaron en una acción de ayunar. Ayunaron y dejaron de gustar las cosas que hacían para ofrecerle a Dios una muestra de arrepentimiento. Entonces el capítulo 3, en Nínive
recibe la salvación, Nínive recibe el mensaje de Jehová y Nínive se aparta del mal camino y se convierte al Señor. Entonces en el capítulo 3 nos está mostrando el arrepentimiento de los pecadores, el arrepentimiento de aquellos quienes tenían un juicio en contra en cierto tiempo. En esta fotografía eran 40 días. Ellos lograron ser salvos de ese juicio. Entonces vamos ahora a sacar de este capítulo 3 todas las fotografías que revelan al Señor Jesús, porque este capítulo 3, todo lo que contiene son las imágenes de la obra del Señor Jesucristo. Y por eso nosotros como su iglesia nos nutrimos de esas imágenes, nos nutrimos de ver al Señor Jesús. Entonces en el capítulo 3 vamos a identificar los personajes. Primero, el personaje más necesitado de esta obra es Nínive, y Nínive representa a los pecadores, pero Nínive en esta historia representa a los gentiles, porque Nínive no es una tribu de Israel, Nínive no es pueblo de Dios. Entonces el capítulo 3 del libro de Jonás está mostrando la imagen del Señor Jesucristo, porque este profeta, este mensajero no fue enviado, en esta ocasión no fue enviado a las 12 tribus, no fue enviado a Israel del norte o Israel del sur. Aquí en este envío específico, Dios lo envió a un pueblo diferente, a un pueblo que no estaba en el pacto, a un pueblo que no estaba circuncidado con la circuncisión de Abraham, a un pueblo que no tenía los mandamientos de Moisés, de la ley de Moisés. Entonces Dios envió al profeta Jonás a los gentiles, y por eso se entiende luego por qué seguramente Jonás en el primer mandato no obedeció a Dios, porque no quería que Dios salvara a los gentiles, que solamente quería que Dios salvara a su pueblo. Entonces en este capítulo 3 Jonás obedeció, aunque el destinatario no son sus hermanos, aunque su destinatario incluso eran los enemigos de Israel. Entonces Dios le dio salvación a los enemigos de Israel, a los enemigos de su pueblo. Le está ofreciendo salvación a los asirios, a Nínive, que es su capital. Entonces ahora Jonás obedece y lleva el mensaje, y ellos respondieron al mensaje con obediencia, con fe, arrepintiéndose. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios en el capítulo 3? Los gentiles. Aunque la foto son los ninivistas, realmente son los gentiles, porque Nínive no hace parte de las tribus de Israel. Normalmente el Padre le mandaba los mensajeros a la misma Israel, para velar por los intereses de Israel y para traer a Israel al arrepentimiento. Pero aquí Dios envió al profeta a los gentiles. Dios envió al profeta Jonás a otro pueblo que no tenía un pacto con Dios, mostrando que Dios la salvación la extendió a todos, que la salvación no solamente es para Israel, que gozó como primer pueblo la visitación de Jehová. Entonces la salvación de Dios es para todo el mundo. La salvación de Dios es para todos los pueblos, para todas las razas, para todas las naciones. La salvación de Dios es global, es inclusiva para todos. Entonces ahora le damos gracias a nuestro Padre porque nos está mostrando que en Jonás Él envió salvación a un pueblo que no tenía pacto, pero en su Hijo Cristo Jesús, Jehová nuestro Padre envió la salvación a nosotros los gentiles de todas las demás naciones que no éramos Israel, las que no teníamos la ley de Moisés, las que no teníamos ningún pacto con Jehová Dios. Pues en el Hijo, gracias a Cristo Jesús, el que murió resucitó, el que fue al corazón de la tierra y al tercer día resucitó, gracias a él, al Hijo verdadero, vino la salvación a los gentiles. Por eso lo vamos a encontrar en Lucas, lo vamos a encontrar en Evangelios, que dice que Jesús fue y predicó a los gentiles y mandó a predicar hasta lo último de la tierra, por lo cual la salvación de Dios es para todos. La salvación de Dios es para Israel y las naciones de la tierra. Y en esas naciones de la tierra damos gracias porque
nosotros fuimos alcanzados con el mensaje del Hijo. Es quien anunció, quien llevó el mensaje a los gentiles pecadores, lo llevó el Hijo, pero en resurrección. ¿Quién llevó el mensaje al Nínive? Jonás, pero Jonás el resucitado. No, Jonás el que salió del pez. En resurrección, Jonás llevó el mensaje a los gentiles. Y nosotros, ¿cómo recibimos el Evangelio? Nosotros recibimos el Evangelio en la resurrección del Señor Jesús. Por eso todos los gentiles recibimos fue el Evangelio después de los 40 días del Señor resucitado. Porque los que inicialmente recibieron una buena noticia fueron los judíos, fue el pueblo judío, los discípulos judíos. Pero luego que Jesús resucita, muere y resucita, que va al vientre de la muerte y sale, ahora vino el Evangelio a los gentiles. Entonces por eso es la misma fotografía de Jonás, es la fotografía del Señor Jesús en la realidad. Nosotros hemos recibido el mensaje del Hijo en resurrección, el mensaje de la salvación. Y por eso desde que el Señor resucitó, el mensaje de arrepentimiento y salvación se sigue llevando a todos los gentiles, a todas las naciones, a todas las lenguas, y millares de personas hemos hecho lo que hizo Nínive. Hemos creído al mensajero. Por eso en el capítulo 3 nos dice qué debemos hacer para salvarnos del juicio que va a suceder al final del tiempo, porque Dios ha profetizado un juicio. En esta ocasión el juicio era los 40 días. Entonces en 40 días, si no se arrepentía Nínive, en 40 días Dios le iba a hacer un juicio de destrucción a Nínive. Pero, ¿qué hicieron para detener ese juicio? ¿Qué hicieron para salvarse del juicio? Arrepentirse. Pero lo primero que hicieron fue creer. Dice que cuando escucharon la palabra creyeron a Dios, luego se arrepintieron. Entonces por eso inicia el camino creyendo. ¿Qué debe hacer toda persona para salvarse del juicio de Dios? Creer al mensajero. ¿Quién era el mensajero en esta historia? El profeta Jonás. Pero ¿quién es el verdadero mensajero en la historia humana, en la realidad humana, en el mundo? El verdadero mensajero que trae el mensaje de Dios, la palabra de Dios, es el Hijo. Porque el Hijo es la palabra encarnada. Él es la palabra viviente de Dios. Entonces, ¿cómo hay salvación para los pecadores del mundo? Recibiendo al mensajero. Creyendo primero que el mensajero es el enviado de Dios, que es el Hijo de Dios. ¿Qué creyeron los ninivistas? Que Jonás era un profeta de Dios. Pero nosotros, ¿qué debemos creer y que hemos creído? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y que por medio de Jesús viene la palabra de Dios. Lo primero que el Dios muestra en el capítulo 3 es cómo hay salvación por medio del creer en el mensajero, por medio de creer en la palabra del mensajero. Entonces ellos creyeron a Dios por medio de Jonás y nosotros hemos creído a Dios por medio de Jesús. ¿Pero de cuál Jonás? Del Jonás que resucitó, del Jonás que salió de la muerte, del Jonás que salió del vientre del pez. Y nosotros hemos recibido el Evangelio del Jesús resucitado, del Jesús glorificado. Hemos recibido su buena noticia y por eso, por creerle a Jesús, nosotros hemos recibido la salvación. Hemos sido borrados del libro de los juicios. Entonces ahora en el capítulo 3 muestra que sigue después de creer. Sigue el camino del arrepentimiento. Sigue el camino del despojamiento. Por eso dice que el rey se despojó del vestido que tenía. Entonces el camino de la salvación y sus pasos están en el capítulo 3. Lo primero que tengo que hacer es creer al mensajero, creer en la palabra del mensajero, creer que el mensajero es un enviado de Dios. En esta foto él es un profeta, pero en la foto nuestra, el mensajero nuestro, el que salió del corazón de la tierra al tercer día, no era un profeta, era el mismísimo unigénito Hijo amado de Dios, el Señor Jesús. Entonces primero creer y luego arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ¿dónde se muestra? En la manera, en el tercer paso, en que empiezo a despojarme del vestido. ¿Cuál vestido? En la fotografía, el rey se empezó a despojar del vestido que tenía él, vestido de rey, el vestido que le dio su nacimiento. Hoy nosotros, nuestro arrepentimiento consiste en ir todos los días por medio de la palabra, despojándonos del viejo hombre, despojándonos de la vieja criatura,
despojándonos de ese gobierno que nos tiene cautivos, irnos despojando de esa naturaleza. Y ese es el camino del arrepentimiento. Entonces, por eso durante varios días ellos pasaron despojándose de lo que les gustaba, despojándose del vestido, despojándose de la silla del trono, despojándose de los perfumes, se colocaban era silicio, ceniza, de los que alimentos, un despojamiento. Entonces, en el capítulo 3, la gran noticia es que la salvación es global. La salvación es para todo el mundo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que decidió salvarlo. Entonces la salvación no solamente era para el pueblo de Dios, para Israel, sino que Dios quiere salvar a todo el mundo de su juicio. Y Dios, por amor, ha enviado solución para que el mundo se salve del juicio. Y lo que el mundo debe hacer para salvarse del juicio que está emitido por Dios para el mundo es creer en el mensajero. Creer en Dios por medio del mensajero. ¿En cuál mensajero? El único mensajero autorizado por Dios tiene que tener una señal de resurrección. Por eso no hay otro mensajero. Si no tiene la señal de resurrección, no es un mensajero de Dios, es un anticristo, es un falso mensajero. Porque el mensajero que Dios envía a los pecadores, a los gentiles, tiene que tener la señal de que resucita al tercer día. Tiene que tener la señal de que puede salir de la muerte. Y no hay ningún líder en ninguna de las religiones donde algún líder es el idolatrado, donde es el iluminado que haya resucitado. Por lo tanto, todas esas religiones que tienen a un líder como el precursor, como el oráculo de Dios, si no tiene la señal de que el pez lo vomitó, de que salió al tercer día, no es el enviado de Dios. El enviado de Dios tiene que tener la señal de la muerte y la resurrección. Y el único ser divino y glorioso de todas las naciones de la tierra que tiene la señal y el testimonio de que murió y fue vomitado por la misma muerte, que salió en su cuerpo al sepulcro, es la persona divina del Señor Jesús. Por eso todos los pecadores y los gentiles debemos aceptar a este mensajero, al Señor Jesús, y saber que es el Señor Jesús porque tiene la marca del enviado de Dios, tiene la marca de la muerte y la resurrección al tercer día. Y ese es el evangelio que salva, ese es el evangelio glorioso del Señor Jesús, el que nosotros hemos recibido. Un evangelio que nos lleva a creer en Dios, un evangelio que nos lleva a arrepentirnos y un evangelio que nos lleva a despojarnos. Si no, es un falso evangelio. Si no hay camino de despojamiento, pues el arrepentimiento está incompleto. Cuando yo recibo el mensaje de la salvación, creo, me arrepiento y me despojo. Por eso el tercer paso es donde más vamos a demorarnos, que es el irnos despojando de los vestidos viejos, irnos despojando de los vestidos que atraen el juicio. Por eso cuando el rey tenía el vestido de rey, atraía el juicio sobre él. Pero cuando él tenía el cuerpo con ceniza, atraía la gracia y la misericordia sobre él. Porque se despojó de una naturaleza, se despojó de un vestido viejo. Entonces el capítulo 3 es un capítulo para toda la iglesia, es un capítulo para todos los gentiles, es un capítulo para todos los pecadores. Dios anunció desde el capítulo 3 que salvaría a los pecadores de todo el mundo. Dios anunció que la salvación no solamente estaba privada para un pueblo de 12 tribus, sino que la salvación por medio de Jesús la envió al mundo. Así como Jehová Dios envió a los gentiles la salvación en Jonás, Dios envió la salvación al mundo entero en su Hijo Jesús. Pero el mensajero para los gentiles tiene que tener la marca de la muerte y la resurrección. Por eso en todo lugar donde se predica otro evangelio, donde se tiene otro líder como cabeza de ese evangelio, que no tenga esta señal, no es el Cristo de Dios, no es el que nació en el pesebre, no es el Hijo enviado de Dios. El Hijo enviado de Dios tiene la marca de la muerte y la resurrección. Y todos sabemos por la historia que no hay nadie que tenga esa marca. Ni por muy millonario que haya sido, ni por muy talentoso en un deporte, ni por muy talentoso en la música, ni aún el Maradona, el Pelé, ni aún los grandes artistas, ni aún los grandes presidentes más famosos del mundo, ni los hombres más fuertes militares,
ninguno tiene la marca de la resurrección. Ni los más iluminados, ni los más doctos filósofos, ninguno ha podido salir del vientre de la muerte. Por lo tanto, el mensaje de todos ellos no es el Evangelio de Dios. El mensaje de todos ellos no es la palabra que salva. La única palabra que salva, la única que es la palabra de Dios, la tiene el único ser que pudo salir del vientre de la muerte. El único ser que pudo sacar el cuerpo de la tumba. Y solo hay uno en todas las naciones de la tierra, y se llama el Hijo de Dios, que vino por María en Belén, el Hijo del Señor Jehová, que es el Señor Jesucristo. Y a Él todos los gentiles debemos venir. A Él todos los gentiles debemos oír y creerle el mensaje. Y a Él el mensajero. Y una vez que creemos a Jesús, venir al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no sucede en un día. El arrepentimiento es una vida de despojamiento. Día a día, semana a semana, año tras año, continuamente la palabra me ayuda a despojar, a poner en ceniza lo que tenía en trono, a tener en ceniza lo que tenía en un altar, a tener en silicio allí lo que idolatramos, a ir despojándonos de esa vieja vida nacida. Y ese es el fruto que le debemos ofrecer digno, como dice Pablo, de arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el fruto digno de arrepentimiento? Una vida que empieza a tener despojamiento de la vida antigua. Entonces, capítulo 3, glorificado sea el Señor Jesucristo, exaltado sea el Señor Jesucristo, loado sea el Señor Jesucristo, porque Él es el único que venció el vientre de la muerte. Es el único que tiene la señal que nadie tiene, de haber muerto y durado 3 días debajo de la tierra, dentro de la muerte, y volver a vivir. Nadie más tiene esa señal gloriosa. Nadie más tiene la señal que Dios dejó, que para anunciar que a Él deben recibir, que a Él deben creer, porque Él es el que trae la palabra que salva, el evangelio que salva, lo tiene el Señor Jesucristo. Es 2, nos invita al capítulo 3, nos muestra los pasos exactos de un verdadero arrepentimiento, de un genuino arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento no puede estar alejado del despojamiento. El verdadero arrepentimiento me lleva a despojarme de el antiguo vestido. Ni que el rey de Nínive tan pronto creyó, empezó el camino de arrepentimiento. Y dice que empezó a despojarse, empezó a cubrirse. Entonces me despojo de y me cubro con. Me despojo de lo viejo y me cubro con lo nuevo, que es la vida de Cristo. Entonces capítulo 3 es un capítulo maravilloso que está en el libro del profeta Jonás, donde el Señor nos estaba indicando a todos que la salvación vendría a todas las naciones. Y damos gracias porque el evangelio de Cristo Jesús, del Hijo, llegó hasta nuestra tierra. Damos gracias porque el evangelio llegó a Colombia, llegó a Venezuela, llegó a Argentina, llegó a Ecuador, llegó a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, llegó a Estados Unidos, llegó a España, a Europa. Gracias porque el evangelio se propagó por todas las naciones de la tierra. Y allí nos alcanzó a los pecadores, a los que teníamos nuestros nombres escritos para recibir un juicio de Dios. Pero ahora también la buena noticia es que ya nuestros nombres no están en ese libro del juicio, que ya no estamos en el libro de los que Dios va a juzgar, sino que estamos en el libro de los que Dios va a recompensar, porque hemos recibido al mensajero, al resucitado, y hemos hecho una vida de arrepentimiento mientras Dios nos dio la posibilidad de seguir viviendo. Entonces, ¿para qué es la vida después del arrepentimiento? Para vivir como empezaron a vivir los ninivistas, despojándose. Entonces, la vida del evangelio, una vez que creí el Señor, una vez que recibí a Cristo, es una vida de empezarme a despojar. Y ahí es donde el Espíritu Santo va a trabajar con todos nosotros, porque a veces no es fácil despojarnos de vestidos, no es fácil despojarnos de tronos, de lo que adoramos, idolatramos, pero el Espíritu Santo va a guiarnos al despojamiento. Oh Señor Jesús, le damos gracias a nuestro Padre maravilloso en esta mañana por su Hijo glorioso. Le damos gracias porque el Señor Jesús es el único en todo el planeta Tierra
que tiene la marca de la muerte y la resurrección. Damos gracias porque el Señor Jesús es el único que fue al vientre de la muerte, porque Jonás fue una sombra, él fue al vientre de un pez, mas sin embargo no era el vientre de la muerte. Pero el Señor Jesús sí fue al verdadero Leviatán. El Señor Jesús sí fue a la verdadera muerte, al vientre, y volvió a salir en victoria. Pero ¿para qué salió? Para darme a mí un mensaje. Entonces yo debo recibir el mensaje del que venció la muerte. Y el mensaje es: arrepentidos. El mensaje es que hay un juicio. El mensaje es el mismo de Jonás. Le dice y predicaba diciendo: de aquí a 40 días todo será destruido, arrepiéntanse. Y es lo mismo que el Señor Jesús dijo cuando vino. Dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento incluye lo que hemos apreciado en el capítulo 3, una vida de despojamiento, amados. Gracias sea nuestro Padre Celestial por su glorioso Hijo que hizo esta obra tan preciosa, tan gloriosa de muerte y resurrección y de anunciación del Evangelio. Damos gracias porque nosotros hemos recibido el Evangelio de Jesús el resucitado, de Jesús el Hijo de Dios, y ese Evangelio es el que nos salva. Ese mensaje es el que nos ha dado la gran salvación eterna. Por eso todos los gentiles, todos los ninivistas espirituales debemos darle gracias al Señor Jesús. Debemos honrar al Señor Jesús, porque si estamos y vamos a estar salvos, es solamente porque Él vino a traernos el mensaje de la salvación. Entonces por eso el Señor Jesús debe ser digno de toda gloria, digno de toda alabanza y digno de todo fruto. Por eso nosotros le damos frutos de alabanza a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amados, sean muy bendecidos en este día y en el nombre del Señor damos gracias. Y mañana, si el Señor nos concede gracia, venir nuevamente a recibir el maná de la mañana. Paz a todos, sean muy bendecidos. Paz.